Hola, muy buenas noches, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué lugar de este planeta estén, personal interesado en esta conversación que empezamos hoy. Esta tarde en Chile, esta noche en Barcelona, abrimos un espacio de 4 conversaciones que hemos titulado Más allá de Rompan Todo, Rock y Comunidad en América Latina. Tenemos que reconocer, no nos queda de otra, que estamos aquí para hablar de rock gracias a las expectativas que generó la serie documental de Netflix Rompan Todo, ¿no? Eso no se puede negar. Pero si en 6 capítulos era imposible contar la historia del rock en América Latina, en 4 charlas tampoco vamos a acabar de completarla. Lo que sí, modestamente, podemos comprometernos es a acompañar esta curiosidad y también cierta voluntad americanista que la serie ha generado para dar algunos pasos en este conocer mejor el rock de América Latina. Uno de los principales objetivos aquí es preguntarnos específicamente por las relaciones que hay entre el rock, la historia y sus contextos. Así que aquí, desde Barcelona, desde la Casa América, Cataluña, en una ciudad semiconfinada, un poco acompañando y siguiendo la situación en distintos lugares de América Latina con el tema de la pandemia, la segunda o tercera ola, nos iremos conectando desde hoy y también los próximos jueves. Son 4 jueves, siempre a las 8 de la noche en la hora de España, con interlocutores diferentes en cada uno de los países, para trazar rutas acotadas por países como Chile, el caso de hoy, Brasil, Venezuela y Colombia, en 4 sesiones. En cada caso, la conversación irá por caminos distintos, dependiendo del juego que dé la relación con el interlocutor, con perfiles bien distintos. Pasaré más adelante a comentar el caso de hoy. El caso de Brasil, estaremos con Daniela Fabiano, que es productora brasileña radicada en Barcelona, una pieza clave dentro de la comunidad brasileña aquí. En el caso de Venezuela, hablaremos con Félix Ayueva, promotor cultural y fundador de la Fundación Nuevas Bandas, una institución indispensable para entender el rock en Venezuela. Y la última sesión, que es el caso de Colombia, hablaremos con Humberto Pérez, historiador y periodista también, programador y curador de festivales que tienen que ver también con la divulgación de las músicas populares. Todas estas conversaciones serán en castellano, estarán moderadas por Nando Cruz. Entonces, paso a presentar las sesiones de hoy, los 2 participantes de la sesión. Nando Cruz es un periodista musical de Barcelona, autor de la serie de reportajes Otros Escenarios Posibles, y también conductor de un programa de radio que se llama 10.000 Fogueras, 10.000 Hogueras, que habla sobre la diversidad musical de esta ciudad. Hoy Nando conversará con David Ponce. Los tenéis a los dos aquí en los recuadros que nos acompañan, y ahora yo desapareceré para darles paso a ellos. Pero presento también a David Ponce. Él es periodista chileno, especializado en música popular, en prensa, en radio. Los currículum, las biografías de cada uno de ellos, los podéis ver a detalle en el texto que acompaña esta convocatoria. Pero quiero mencionar que hace apenas unas semanas lanzó él una publicación colectiva, digital, que está disponible, que se llama Contrasonido, Insurgencia, Pandemia y 30 años de contingencia musical chilena, 1990-2020. Un poco a partir de esta publicación fue que armamos la idea de invitarlo y de tenerlo con nosotros para hablar sobre el caso chileno. En resumen, para hoy tenemos en esta charla transatlántica, por un lado, uno de los periodistas que más sabe sobre los entramados sociales del rock en Chile, y por el otro lado, uno de los periodistas que mejor organiza la curiosidad colectiva y la pone al servicio de un fin no corporativo. Y debemos reconocer que esto, en el periodismo musical, es cada vez más difícil de encontrar. Nando no está aquí y eso es una advertencia importante que tengo que hacer no está en calidad de experto en el rock latinoamericano. Esto es así,
pero sí porque creemos que puede ayudarnos a conducir este hilo de nuestro propio interés. Entonces, yo los voy a dejar, después reapareceré con las preguntas que puedan hacer a través de el Facebook y el YouTube. Iré recogiendo esas preguntas y después de unos 40, 45 minutos de conversación, podemos volver con esas participaciones. Iremos viendo algunas músicas en el camino. En el directo estarán, pero esta conversación quedará grabada. No tenemos muy claro si estos tracks en la grabación de YouTube se podrán mantener de la misma longitud o lo tendremos que recortar. En todo caso, lo que vamos a hacer, el texto adjunto a este video tendrá todos los links, las referencias, los textos, bueno, de alguna manera el universo que compartimos aquí, por el que podrán seguir curioseando, investigando, estarán disponibles y ese recurso es interesante de compartirlo. Y sin más, os dejo, Nando, David, muchísimas gracias por estar aquí y os dejo en la conversación. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchísimas gracias a Pedro y Casamérica por armar este jaleo y por convocarme como curioso, que es a lo que vengo, curioso, interesado por todo lo que pretendía explicar el documental o en la serie de Netflix Rompan Todo, y también pues curioso por todo lo que quedó más allá y no hemos llegado a saber. Y encantado de poder preguntar mil y una cosas a David, con quien ya hemos charlado antes, pero bueno, muchas de las preguntas las lanzaremos ahora. Quienes hayáis visto el documental sabréis que es un documental que se centra, Rompan Todo, en aquellos grupos que trascendieron fronteras. Esa es, sin explicitarla, pero implícita es la definición que hay en este documental de éxito, ¿no? De lo que es popular, es aquello que trasciende. Y bueno, es una definición una visión que atribuye a la industria, parece ser, el poder unívoco de generar artistas y canciones populares, y esa es una mirada, pero es una mirada un poco discutible. Otro tema es que la propia industria, Netflix en este caso, quiera convertir esa historia en la historia oficial, ¿no? Lo que lanzó la industria es lo que fue popular, y en consecuencia todo lo que no fue lanzado por la industria, aunque fuese popular, queda como un poco silenciado en este documental. Hago esta introducción porque justamente David Ponce, no sé si inspirado en Rompan Todo, me temo que no, porque el libro Contrasonido está trabajado previamente, pero hace una definición muy interesante de lo que es lo popular, y es la definición con la cual quería empezar a lanzar, a articular esta charla. Permitidme, quienes estáis escuchando, que la relea. David se la sabe de memoria, pero dice así, hay música que es popular por definición no última, sino primera. Antes de ser llamada así por figurar en los rankings o por estar inspirada en el pueblo, merece el nombre de popular porque esa condición está en el origen de quienes la crean, quienes la tocan y quienes la cantan. Es una definición distinta, hasta opuesta, a la popularidad entendida como éxito o como reconocimiento, cada uno con sus respectivos agentes legitimadores. El éxito es autorizado por la industria, que registra los impactos comerciales y los canjea por el efecto inmediato de la fama. Y el reconocimiento es visado por alguna crítica que valide la trascendencia de ciertas creaciones en un efecto muchas veces retrospectivo. Sin el aval de ninguna de estas dos élites, la industria y la crítica, está esta otra música popular que lo es por denominación de origen y que no suele quedar en el relato oficial. Precisamente como hay muchos relatos que quedan fuera de este relato oficial que propone Rompan Todo, pues tenemos aquí a David para hablar de todo esto que pasó, que sí, pero parece que pasó en Chile y quedó en Chile, ¿no? Y como si los que quedamos fuera, pues no sabemos si fue real, ¿no? Si lo que pasó, como decía la canción de Daddy Yankee, o si no. Entonces, en esta hora queremos hablar de este otro relato, el no oficial, de los grupos que lograron ser fenómenos locales en Chile, pero que pudieron ser fenómenos nacionales, fenómenos comarcales, provinciales o de localidades incluso pequeñitas, pero que no por no haber atravesado fronteras dejan de ser importantes para miles o incluso millones de personas.
Entonces, David, como comentábamos, estas charlas están orientadas a ahondar en los vínculos entre rock y comunidad, y quería que empezáramos hablando un poco de estas estructuras, más allá del circuito comercial, estas estructuras de base, underground, se podría decir, estos circuitos, espacios, canales informativos que permiten que en Chile grupos locales puedan tener un recorrido a nivel nacional, aunque luego no traspasen. Claro que sí. Bueno, quiero primero saludar y agradecer, antes que ninguna otra cosa, a ti, Nando, a Pedro también y a Casa América por esta invitación y por esta linda coincidencia de la que tú hablabas recién, ¿no? Porque este ciclo que organizan ustedes y esta introducción que citaste hace un rato, obviamente se dieron por una coincidencia casual, digamos, pero al mismo tiempo coinciden y tienen los mismos sentidos. Entonces, me parece que ese tipo de cosas son muy significativas porque en lugares tan diferentes se pueden hacer lecturas complementarias y en algunos casos coincidentes. Ahora, en el caso de lo que me preguntas, sí, bueno, llevamos ya 30 años, diríamos, desde que en Chile comenzó, digamos, termina la dictadura de Pinochet y se puede utilizar eso como una especie de frontera inicial para responder a una pregunta como la tuya, porque antes de eso también hay mucha historia, pero digamos que una historia más bien reciente podría partir ahí. Y la historia de los lugares, la historia de los circuitos, la historia de los canales por los cuales esta música en Chile, en particular el rock, pero no solo el rock, también otros géneros, ha podido expresarse, ha sido también variable, ¿no? Y ha sido creciente, yo diría. Una queja habitual o una observación habitual de la gente que hace música en Chile, y sobre todo en los años 90, era la falta de lugares para tocar, la falta de espacios. Y lo mismo vale para la falta de circuitos de comunicación, digamos, la falta de medios de comunicación interesados en esa música. Y dicho eso, las cosas han mejorado, diría yo, en particular por la aparición de, bueno, Internet. Yo creo que es un elemento que modifica de manera dramática, digamos, el devenir de la música en general, y también de alguna forma posibilitó una expansión, digamos, no de lugares físicos necesariamente, pero sí de comunicación y sí de información, y eso de alguna forma también repercute en que más grupos se dan a conocer y naturalmente también surgen escenarios asociados a esos nuevos grupos o a esas nuevas comunidades. Originalmente pueden haber sido bares, pueden haber sido, sobre todo en Chile, lugares relacionados con escenarios deportivos, por ejemplo, gimnasios, muy frecuentes en Chile en los años 90 o antes, estadios un poco menos, pero gimnasios municipales, gimnasios de distintos ayuntamientos de distintas ciudades, muy frecuente como lugar para tocar. De alguna forma también con el tiempo los parques o los espacios públicos como plazas se vuelven también, digamos, un escenario habitual para ciertos géneros musicales, como el rap, por ejemplo, como la música electrónica, por cierto, ya vamos a hablar de eso. Y también hay teatros, también hay salas, pero ese es un circuito un poco más exclusivo, digamos, no tan al alcance de todo el mundo, a diferencia de, por ejemplo, los establecimientos educacionales, colegios, liceos, los colegios, escuelas, digamos, o liceos que son los establecimientos de la enseñanza secundaria en Chile. Son muy frecuentes también para grupos más iniciados, que se están recién iniciando y tienen como único escenario posible un liceo, digamos, de su comuna. Entonces, son escenarios no necesariamente profesionales, en sus inicios tienen que ver más bien con la autogestión de conseguir un lugar disponible para tocar, y luego con el tiempo un grupo puede ya ir aspirando a lugares más formales como salas o como bares más o menos establecidos, ¿no? Y finalmente en cuanto a los circuitos de comunicación también, yo diría que una constante ha sido, más allá de que ha habido una mejoría, como te decía en el tiempo, que poca de esta música en Chile, tanto la underground como bueno, sobre todo la underground, que es la mayoría, y también un poco la más conocida, tampoco ha tenido una presencia tan permanente, tan constante en los medios de comunicación. Han sido más bien excepciones los casos en que la música en Chile ha llegado a los medios, hablando de rock, hablando de otros géneros, de manera que la mayoría de la música, y de esto podemos hablar más adelante, en Chile en general, se mantiene y ha existido siempre al margen y incluso a pesar de lo que puedan contar o referir los medios de comunicación más formales, más oficiales. Son dos condiciones, el hecho de que mucha música circule más allá de salas de conciertos, sino que se haya que buscar otros espacios, y esto de que los medios de comunicación masivos no han atendido tanto estas músicas. Seguramente las dos circunstancias hacen que el rock y las músicas estén más apegadas a la comunidad, ¿no? al día a día, y que por lo tanto sean más permeables y no estén tan ajenas al devenir de un país. Sí, qué buena idea, en realidad no lo había pensado, pero ya que lo dices, sí, podría ser una línea, digamos, lógica, ¿no? O sea, una música que no encuentra eco en los medios de comunicación, por fuerza tiene que buscarlo en la comunidad real, en el barrio, en el entorno, en el grupo de amigos, y eso es muy así. Los grupos que parten en Chile, por lo general, parten tocando para una audiencia muy chica,
No siempre la mayoría de ellos sale de esa audiencia, digamos, más estrecha, lo cual tampoco está mal, digamos, pero es verdad que en Chile en particular a lo mejor, y eso sería bueno tal vez contrastarlo en las siguientes sesiones de este ciclo, en Chile pasa eso, muy a menudo hay que cruzar muchas fronteras, intentar cruzar muchas barreras antes de llegar a una situación más visible, digamos, gracias a los medios de comunicación, a la radio en particular y a la prensa, por ejemplo. ¿Tenías ya música preparada, pensada para poner? Igual podíamos empezar ya. Sí, claro, por ejemplo, habíamos pensado justamente pensando en este tipo de grupos, pensando en un grupo que hace una fusión musical que a lo mejor no tiene un carácter tan comercial, que es lo que vamos a escuchar ahora, un grupo que se llama Vejara, que es una música buenísima, una mezcla de rock, que es el tema del que estamos hablando, con raíces folclóricas, digamos. Es un grupo que rara vez, yo creo, ha sonado en la radio en Chile. Es un grupo que yo he visto en lugares pequeños, en festivales a lo mejor autogestionados, y no por eso es un grupo que lleva poco tiempo, tiene más de 20 años, casi 30 años tocando, fines de los años 90 son sus inicios, y vamos a escuchar una pequeña muestra de la música que ellos hacen para tener una idea de cuál es alguna de esta música que en Chile no necesariamente se escucha en los grandes medios y sin embargo existe a pesar de todo. Música gringa no sé, porque jamás la oí, qué maldición, diga qué opina usted. Esto nació allá en París o en Nueva York, o queréis tú, y esto salió en la MTV, y de ahí lo copié, de ahí lo copié. Música gringa, no sé, porque jamás la oí, dicen. O sea, perfecto. Si alguien cree que esto lo escuché en MTV, de ninguna manera. O sea, también habla de eso. Tiene todo que ver con el tema que estamos hablando además, así que era muy apropiado escuchar a Vejara. Se llama Tonada Manifiesto, imagínate. Ya es un manifiesto desde el título para adelante y está llena de convicción, está llena de actitud tercermundista, llena de actitud también latinoamericana, ¿no? El ritmo, el compás, ese compás de ternario, se podría decir, es un compás no vinculado con el rock, sino con la tonada, con la cueca, que son expresiones del folclore en Chile y en Latinoamérica también. Ya ese gesto es muy significativo en cuanto a la música que hace un grupo como Vejara, pero al mismo tiempo se apodera de una guitarra eléctrica, de un bajo de 6 cuerdas más encima, y hace este mestizaje, esta mixtura, con toda la propiedad, digamos, que da ser un grupo chileno y escuchar rock, pero también escuchar folclore. Está llena de declaraciones esta música, pueden escucharla completa también, es una pequeña parte de la que oímos, pero era un buen punto de partida, Vejara. Hablando de folclore, pensaba y bueno, nos centraremos sobre todo en la época de los años 90 en adelante, pero aún así me apetecía rescatar, aunque hicieras alguna pincelada sobre un grupo que es previo o sea, que existe durante la dictadura, pero que consigue mantenerse durante muchísimos años también desde posiciones underground, como es el caso de Sol y Lluvia. Sí, claro. Sol y Lluvia, está bueno hablar de Sol y Lluvia a continuación de Vejara porque no sé si sean necesariamente herederos, Vejara de Sol y Lluvia, no es tan literal el tema, pero sí hay diría yo, un universo común, una especie de telón de fondo de influencias musicales y también de sentido que son compartidas, yo creo, ¿no? Sol y Lluvia es un grupo, además, re significativo, justamente por lo que hablamos al comienzo, esta idea de que puedo tener de que hay distintas acepciones de la popularidad. Una tiene que ver con estar en los rankings o ser comercial, otra tiene que ver con hablar del pueblo, estar inspirado en el pueblo, y una tercera tiene que ver con venir directamente de ese pueblo, digamos. Bueno, Sol y Lluvia es popular por las 3 razones, por la que quieras imaginar lo es, porque es un grupo que primero tiene un gran éxito en Chile, y no necesariamente gracias a la industria. O sea, partieron de una manera muy autogestionada a fines de los años 70, grabando cassettes artesanales, copiándolos caseramente, que la gente además los difundía también caseramente de mano en mano, en tiempos de dictadura. Además, era un grupo, por supuesto, contrario a la dictadura de Pinochet, y aún así logró avanzar hasta posiciones más visibles, logró en un momento un contrato con un sello discográfico, pero no por eso en realidad es que se ganaron esa popularidad. Tiene mucho que ver con ese inicio a pulso que hicieron, digamos, tocando de manera mucho más autogestionada. Pero además de ser un grupo que logró ese éxito comercial, digamos, es un grupo que habla del pueblo de alguna forma, en muchos sentidos. Sus canciones están llenas de sentido y le hacen, digamos, son coherentes con la experiencia de muchas personas que, digamos, en Chile. Y además es un grupo que surgió de ese entorno popular. Es un grupo que viene de una comuna popular de Santiago de Chile, de la comuna de San Joaquín, de manera que también retrata con toda propiedad ese mundo. No es una impostación ni una impostura, es un reflejo directo de las vidas de esos músicos, digamos.
Entonces, por esas tres vías es música popular por definición y sigue existiendo hasta el día de hoy y sigue manteniendo esa popularidad a la fecha, lo cual es muy notable y muy excepcional de alguna forma, porque son pocos los grupos que pueden tener esa cantidad de arrastre masivo en Chile, como es el caso de Sol y Lluvia, que estamos hablando como ejemplo. Hablamos de un grupo, según me explicabas, que ha llegado a llenar el Estadio Nacional, ¿eh? Bueno, ese es un hito, claro que sí. El año 99, Sol y Lluvia llenó el Estadio Nacional, que es el principal coliseo deportivo, como se dice acá en Chile, de Santiago. Caben 60.000 personas ahí. Desde el año 90, cuando se termina la dictadura, o al menos formalmente se termina la dictadura de Pinochet, empezó a venir, un poco antes incluso, empezaron a venir artistas internacionales. Serrat, sin ir más lejos, estuvo en un concierto memorable el año 90 en el Estadio Nacional. Silvio Rodríguez estuvo el año 90 en el Estadio Nacional. Artistas del rock en inglés como Bon Jovi, en fin, gente así. Eric Clapton, David Bowie, pero Sol y Lluvia fue el primer grupo chileno, y puede ser paradójico que en un país como Chile los artistas chilenos no llenen un estadio. Bueno, así es en Chile. Ese grupo fue el primer artista chileno que llenó ese estadio de gente con precios muy populares, por cierto, y con una masa de 60.000 personas, que de verdad fue un hito, creo yo, no solo para ellos, es un hito para la música chilena reciente. Así que buenísimo haberlos considerado. Ya. El documental Rompan Todo, de hecho, uno de los hilos que utiliza para decidir quién aparece, quién no aparece, y que esta definición de lo popular, pues también se habla de medios de comunicación y se atribuye una importancia absoluta y central a la MTV latina. Bueno, yo quería preguntarte por emisoras locales, prensa local, disqueras locales que existieran antes o después de la dictadura, y cuál es el papel que juegan todos estos agentes en la propagación de músicas como la de Sol y Lluvia, o como sea el rap chileno más adelante, cualquier otro tipo de género, si existieron y si tras la dictadura se mantuvieron o cambiaron de actitud. Sí, aquí hay una situación bien paradójica, porque efectivamente en dictadura existieron medios de comunicación, en particular radios y también prensa, que pese a todos los embates de la dictadura lograron difundir por las vías posibles, digamos, la música contraria a la dictadura que se estaba haciendo en ese tiempo en Chile, ¿no? Por cierto, la dictadura aplicó una serie de herramientas feroces, digamos, de persecución a las personas en Chile, partiendo por el terrorismo de Estado, que es la definición número uno de una dictadura, y que en este caso fue extremadamente cruel, digamos, con más de 3.000 personas muertas a raíz de este terrorismo de Estado, pero también la censura, también el exilio, también la exoneración, también la persecución, digamos, hostilizar a toda clase de pensamiento crítico. Y la censura en particular, que la mencionaba, es muy importante aquí. Si hubo espacios en Chile en los que, por ejemplo, en el año 76, un programa pionero en la radio como Nuestro Canto, que inició un hombre de radio fundamental en Chile que se llama Miguel Dabañino, en ese tiempo, inicios de la dictadura, y existió ese programa y tuvo la oportunidad de existir, fue no gracias a las bondades de la dictadura, sino gracias a que estas personas tuvieron, digamos, la inteligencia, la prudencia y a la vez la audacia de desafiar los límites que la dictadura ponía y poder transmitir, por ejemplo, en ese programa música de Víctor Jara, que era, por cierto, una persona proscrita por la dictadura. No solo había sido asesinado por la dictadura, además, para añadir insulto al daño, estaba proscrito, por cierto, por la dictadura, y no era posible escuchar una canción de Víctor Jara, como no era posible escuchar, por ejemplo, por decir algo, digamos, de manual, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, de Quilapayún con Sergio Ortega. Pero sí era posible escuchar a Víctor Jara en una canción como El Lamento Borincano, por ejemplo. Y ese tipo de estrategias fue capaz de hacer, por ejemplo, un programa como Nuestro Canto, o la prensa de oposición que empezó a aparecer desde fines de los años 70 en Chile, y ya con el tiempo fue un poco habiendo más medios de comunicación como la Radio Umbral en los años 80. Entonces, a la pregunta de si hubo medios en Chile, sí, los hubo en tiempo de dictadura, pero aquí la paradoja es que uno esperaba que al terminar formalmente la dictadura el año 90, se multiplicara este escenario, digamos, y hubiera mucho más espacios, mucho más medios, mucho más escenarios. Y eso, primero que todo, no apareció inmediatamente. Primero que todo, tardó en llegar. Y en segundo lugar, aparte de tardar en llegar, fue incompleto, digamos. Recién en los años 95, 94, hubo una política más formal de sellos discográficos, por ejemplo, de contratar a grupos chilenos de rock, por decir algo. Antes de eso hubo un lustro completo, del 90 al 95, donde el rock siguió siendo subterráneo. Y asimismo, los medios de comunicación increíblemente no recrudecieron, digamos, para dar difusión a esta música, sino más bien, de verdad, desaparecieron, y hubo mucha música que durante muchos años no fue difundida. Recién también a mediados de los 90 reaparece una política más de radios como Rock and Pop, por ejemplo, del año 94-95, que transmiten música rock y pop chilena.
una parte de la música rock y pop chilena. Entonces, no deja de ser llamativo y no deja de ser paradójico que en democracia hubo menos espacios, finalmente, si sacamos la cuenta, que los que pudo haber habido en dictadura para difundir cierta música chilena con contenido, con actitud, música crítica, música que hablara de disconformidad, digamos. Pero bueno, es la situación que hubo en Chile. Curioso, entonces, se supone que una vez finaliza la dictadura, ha pasado en otros países, ha pasado en España, debía haber una especie, o se suponía que debía haber una especie de explosión de, llámale modernidad, llámale júbilo, de un montón de músicas, un montón de espacios en los que encontrarse. Esto no llegó a suceder. ¿Y por qué no sucedió? ¿Y en qué lugar entonces quedaron las músicas? Sí, qué bueno que menciones lo de España, porque en Chile, yo recuerdo, yo tenía en el año 90, tenía 18 años, creo, a ver, por ahí, 17, 18, y recuerdo que se hablaba de la movida española. Aquí era una especie de explosión, como la movida madrileña se hablaba en Chile, ¿no? Esa era un poco la expectativa, tal vez fantasiosa, de lo que podría pasar, y claro, probablemente no pasó porque no era música, toda esa música, y no iba a ser música tal vez muy cómoda para el sistema, ¿no? O sea, se instaló un nuevo régimen político en Chile, que en muchos sentidos fue un pacto con la antigua dictadura. Muchos enclaves de poder quedaron intactos. Digamos, Pinochet siguió siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El ex tirano siguió siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y para añadir algo más insultos, fue luego nombrado senador vitalicio por ciertas, digamos, prerrogativas que les daba la Constitución, que Pinochet mismo había generado, digamos, en el año 80, aprobada por cierto, fraudulentamente. Entonces, ese tipo de enclaves permanecieron en Chile, fueron enclaves culturales también, y en ese sentido, una música que tuviera a lo mejor una mirada crítica frente a eso, no iba a ser bien vista, iba a ser un poco una música que incitara al desorden de alguna forma. Entonces, cierto rap más potente, cierto rock más político, cierto punk rock más disidente, no contó con la venia, digamos, de los medios de comunicación para ser difundido, y permaneció en ese underground del que hablamos. Ahora, en términos creativos no es un problema, porque esa música existió, y cualquiera que hubiera querido estar interesado iba a escuchar esa música, iba a poder ver esos conciertos, pero claramente no tuvo el favor de la industria en un gran sentido, ni tampoco hubo una gran repercusión a nivel mediático, porque no había discos tan profesionales o tan formales, y con la difusión que tiene, por supuesto, la industria. Así que es música que existió, pero solo para los que tuvieron la posibilidad de enterarse, y eso puede ser un problema, claro. Entonces, tú entiendo que has dedicado buena parte de tu trabajo como periodista a centrarte en estas músicas más marginales, contestatarias, críticas, pero underground, pero estas músicas ocupan un espacio marginal, digamos, dentro de lo que es toda la discografía chilena, o tú crees que son un espacio central de la producción discográfica de este país? Yo creo que demográficamente, por decirlo así, no es marginal. Demográficamente es primordial, diría yo. O sea, es verdad, si pensamos en el año 90, yo creo que era muy difícil, o mucho más difícil que ahora, plantearse la idea de hacer un sello discográfico independiente, por ejemplo. No había internet, por supuesto, grabar discos. Recién estaban los cassettes, pero aún así era difícil la tecnología. Y si bien existieron sellos independientes en ese tiempo, tan tempranos como el año 90 o incluso antes, es verdad que en esa época la preeminencia de la industria discográfica no puede sino ser importante en el sentido de que no era posible hacerle la competencia desde una independencia, digamos, creativa al poder de la industria, ¿no? A los sellos internacionales que tenían sede en Chile. Pero eso empieza a cambiar muy pronto. Desde antes de mediados de los 90 ya, de verdad, sacando la cuenta así como cuantitativamente, la cantidad de discos chilenos, de rock al menos, que aparecen son más discos independientes que discos de compañías transnacionales, por decirlo así, que en Chile estaba EMI, Odeón, Warner Music, Sony Music, ese tipo de casas discográficas, ¿no? Hubo tal vez un predominio entre el 90 y el 91, 90 y 93, por hablar de esa década, pero desde el 94 en adelante, los sellos independientes ya en esa época superan en cantidad a la música que se fabrica, digamos, desde las más grandes factorías de la música. Y eso no cambió nunca más. Nunca, por supuesto, ahora menos que nunca, no existen ya las discográficas como las conocíamos antes, pero ya tan temprano como eso en Chile se desequilibra esa balanza, y en términos como digo, cuantitativos, hay más música independiente que música de la industria discográfica como la conocemos. Es verdad que, claro, eso no equivale a presencia en el mercado ni presencia en los medios, pero eso habla sí de la creatividad que existe, y sí habla del volumen, digamos, musical que había en el país, y que más allá de que no estuviera siendo difundido o tan difundido. Bueno, no te voy a pedir un ranking, pero igual sí que podías mencionarnos algunos nombres y sobre todo géneros de los que habláis en el libro Contrasonido, porque hay capítulos dedicados al hip hop, pero también al hardcore punk, al metal, a la electrónica,
rock proletario, que es el que escribes tú. No sé, unos cuantos nombres que nos puedas dar para ir tirando del hilo en caso de que podamos encontrarlos por alguno de los canales que hay en Internet. Sí, claro, más que nombres, que siempre es ingrato dar nombres porque uno siempre se queda con nombres en el tintero. Yo creo que hay escenas completas, incluso es aún más poderosa la respuesta en términos de escenas. O sea, desde fines de los años 80, de hecho, primero que todo hay una continuidad con cierta música de protesta, cierta música contestataria y cierta música en respuesta democrática a la dictadura de Pinochet que se sigue manteniendo. Sur y Lluvia es un buen ejemplo de eso, pero no es el único. Hay grupos como Santiago del Nuevo Extremo, por ejemplo, o como Chuenque y Nilo, que son grupos fundados en los años 70 y 80, y crecidos bajo el fragor de la dictadura y contrarios a la dictadura, que pagaron incluso caro con represión directa sobre ellos, el tema de estar en contra de la dictadura, que siguieron tocando desde el 90 en adelante, más allá de que no estuvieron tan visibles en términos de los medios. Ahí hay una primera línea que se mantiene. La música que llegó del exilio también es muy importante en ese sentido para sumarse a esta escena de canción comprometida chilena de los años 80, previos al inicio de la transición. Luego de eso, al toque, empieza el rap y la música punk, por ejemplo, que también viene incluso de antes, de los 80, fines de los 80. Grupos como Panteras Negras, si hablamos de nombres, por ejemplo, grupos como Los Miserables, dos nombres que están presentes en el libro del que estamos hablando, son grupos emblemáticos, diría yo, por usar una palabra manía, pero emblemáticos, cruciales en este sentido de no solo tener un discurso contestatario, sino además mantenerlo de una manera constante por años y con mucha discografía. Además, Los Miserables son un grupo que tiene muchos discos publicados. Al comienzo publicaban un disco por año, lo cual es un ritmo endemoniado, digamos, lo que nos hablaba de la voluntad, de la actitud y de lo mucho que había que decir en Chile en ese tiempo. Son canciones llenas de crítica social, llenas de crítica política, y en esas escenas del punk, digamos, y del rap, es muy presente también este tipo de contenido, ¿sí? También hay música pop muy importante, hay música electrónica. La electrónica también es otra escena paralela para la que recomiendo la lectura del capítulo de Luis Felipe Saavedra en el libro, que hace una revisión completísima de la electrónica desde los años 90 en adelante, también como un espacio de liberación y como un espacio de democratización en los años 90, inédito para la época previa. Y luego el hardcore, como tú dices también, el rock en todas sus formas, de alguna forma también, la música pop, un grupo como La Ley, por ejemplo, que es un epítome de música pop en Chile también, era capaz de cantar una canción, por ejemplo, crítica respecto del poder de la Iglesia Católica en Chile en ese tiempo. O un grupo como Los Tres, que también es un grupo muy popular en Chile, también fueron capaces de filtrar mensajes contrarios a la dictadura en esos años de transición a la democracia en los que una postura política no era muy bien vista y no era muy popular, además. Entonces, son muchos los géneros musicales, el folclore, para qué hablar, la paya, el canto de los poetas, y géneros más recientes también, la cumbia, el rap, un rap proletario muy poderoso en el último tiempo en Chile. En fin, es una multiplicidad de escenarios, una multiplicidad de plataformas y de panoramas que se enriquecen entre sí, que se cruzan entre sí, que configuran un contenido y un entorno riquísimo y muy estimulante. Pues ahora habría que poner un poquito de música, pero ya sí que tendrás que elegir una sola. Sí, claro. Tú mismo, porque con todos los nombres que has dicho, a ver cómo lo... Hablamos de rap y escuchamos a Michu MC, que es una rapera, de hecho, que está buenísimo, y así nos damos un salto al siglo XXI también. Hemos crecido viendo de cerca el trabajo, familia sufriendo por no tener para llenar el plato, en fuerte lucha por tener una mejor vivienda, por una senda que te venda para que nadie entienda. Hemos crecido viviendo desigualdad, entendiendo que hay dos clases y hay cosas que no cambiarán. Hemos crecido viendo la televisión con su visión de las cosas que en realidad no lo son. Todos estos años hemos sido educados para ser mano de obra y mantenernos limitados, pero no nos quedamos sentados ni con los brazos cruzados, y hoy somos poblacionales por las masas escuchados. Pues se puede agregar Michu MC, buenísima, clarísima, certerísima. Y la canción sigue, por supuesto, así que por favor escúchenla porque está buenísima. Eso es, rescata un verso, y hoy somos poblacionales por las masas escuchados. Es tal cual. Las imágenes que veíamos son imágenes, por supuesto, reales, de actuaciones de Michu MC, de otros raperos y raperas como ella, en manifestaciones políticas del año 2011 en Chile, cuando hubo una de las primeras grandes revueltas populares preparatoria, digamos, de la que vivimos en el 2019 acá. Y Michu MC fue una de las raperas, junto con muchos otros, digamos, que participaron activamente de esa revuelta. Y esas masas que se ven ahí son masas reales que siguen al rap en Chile, que siguieron a ese rap proletario chileno de bastantes años previo a ese estallido, digamos, y a esa revuelta popular. Así que ese verso lleno de orgullo también, y hoy somos poblacionales por las masas escuchados, no solo es orgullo, es realidad. Y es increíble cómo eso fue hecho al margen de la industria, que es lo que estamos hablando. Oye, te quería preguntar una cosa que me ha quedado, de hecho es de los años 90, pero ¿cómo surge esta asociación de trabajadores del rock
que se crea a principios de los años 90 y que genera un volumen brutal de bandas Sí, que no llegan a discográficas, pero que sí que es un contexto muy claro de rock vinculado a comunidad, porque son espacios muy apegados a los barrios. Sí, pues las escuelas de rock son bien interesantes por lo excepcionales que son, encuentro yo, y porque además su origen es muy importante en términos de la acción concreta de los músicos y de las músicas. El origen de las escuelas de rock es la Asociación de Trabajadoras del Rock, que es un sindicato en rigor, un sindicato de músicas y músicos de rock en Chile, que aparece el año 91, precisamente en respuesta a esta especie de indiferencia o indolencia de parte de las radios, en particular, por tocar a canciones y grabaciones de grupos de rock en Chile, con el pretexto, digamos, técnico, a lo mejor válido, qué sé yo, de que no eran grabaciones técnicamente aptas porque no estaban bien hechas, digamos, en términos de tecnología o de grabación. Entonces, el primer aporte que hacen las escuelas, la Asociación de Trabajadores del Rock es grabar discos, grabar compilados. Hay un par de compilados históricos que graban con el título de Con el Corazón Aquí, que reunieron a decenas de grupos de ese rock chileno de comienzos de los años 90 y de fines de los 80, a fin de ponérselos en bandeja a las radios para que tuvieran ahora sí la oportunidad, o no tuvieran ya más el pretexto de no tocar la música en las radios. Por cierto que fue un buen test, porque aún así pocos de esos grupos sonaron en las radios gracias a esas grabaciones, pero sí sirvió como un antecedente, además de hacer esta especie de catastro, que es valiosísimo en términos de registro, sí permitió ser el antecedente de las escuelas de rock, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Luego, en el año 93, a instancias de este sindicato, el gobierno de Chile, y ahí viene lo interesante, una instancia del Estado, digamos, el gobierno de Chile, a través de ciertas resortes culturales del gobierno, organiza este programa que consiste en capacitar a jóvenes de distintas comunas y ciudades de Chile para tocar, para aprender música, para formar grupos de rock, que luego son grabados por estas escuelas, editados en antologías. Y en último término, además, últimamente, las escuelas de rock mutaron hacia organizar conciertos en vivo y festivales, que es ahora, diría yo, es el rubro más importante que están realizando, y es muy importante en términos de visibilizar también esta música. Tienen los recursos del Estado para eso, y en ese sentido está muy bien hecho, y son grandes festivales que se organizan año a año en Valparaíso, particularmente en Valparaíso, que es la sede de las escuelas, y en otras ciudades también. Así que es un fenómeno muy interesante, y no sé qué tan frecuente sea como digamos, comunión entre el Estado de un país y las fuerzas vivas, digamos, de la música de un país para generar un producto como este y para generar una iniciativa como esta compartida, ¿no? Me parece muy interesante. Te quería preguntar, y saliendo del rock y entrando en la electrónica para ir diversificando un poco las temáticas de la conversación, sí, por estas raves que empezaron a celebrarse a mediados de los 90, ¿no? Me parece muy prematuro que en el año 94, en el año 95 hubiesen raves en Chile. Y aún más insólito que al cabo de unos años el propio gobierno se las apropiara de alguna manera y celebrase la idea esta de la calle tiene que ser el espacio en el que nos encontremos y la fiesta tiene que ser el canal pues esto, de encuentro y de interacción. Me llama mucho la atención que pasara en los 90, finales de 90. Sí, claro, bueno, primero por lo temprano, aunque yo precisaría un concepto que a lo mejor puede ser más conversable o discutible, que es que si el gobierno se apropiara o no de aquello. Yo creo que más bien los productores de estas raves, en particular Euforia, que es uno del principal, digamos, colectivo que generó estos encuentros bailables multitudinarios en Chile en los años 90, tuvo la inteligencia, diría yo, y estuvieron lo suficientemente despiertos como para, digamos, ocupar los espacios que estaban disponibles, ya que en Chile no teníamos más una dictadura, sino un gobierno democrático que supuestamente garantizaba el acceso a los lugares públicos a las personas para actividades culturales, por ejemplo. En ese sentido, hubo ahí también una alianza virtuosa, diría yo, entre esta iniciativa particular y venida desde fuera del gobierno, digamos, y el gobierno que tuvo la, diría yo, visión de permitir que esto existiera y ceder también los espacios necesarios para hacerlo. Pero diría yo que ahí el principal mérito está en quienes gestaron estos encuentros, que como tú dices son muy tempranos. O sea, ya el año 94 en Arica, que es la ciudad, una de las ciudades más al norte de Chile, hubo una primera rave que es histórica, casi mitológica, digamos, con Derrick May, incluso, bueno, gente de Detroit, increíble, a raíz de un eclipse que hubo en Arica el año 94. Y luego vieron esta sucesión de raves en Santiago de Chile, que fueron aumentando en su cantidad hasta llegar a miles y miles de personas ya en el siglo XXI, digamos, y que fueron generando toda una cultura también de disfrutar también y de bailar en público, que era algo totalmente nuevo y revolucionario, diría yo, en esos términos,
porque además, y aquí quisiera citar una frase muy breve del artículo de Luis Felipe Saavedra, del que mencionábamos y que habla de eso en el libro: la electrónica, cito textual, se tomó el derecho de intervenir en el espacio público con códigos de respeto, inclusión y libertad al ritmo del techno, del trance, del house o del drum and bass. Hablar de inclusión, hablar de respeto, de verdad, en términos incluso referidos a las disidencias sexuales o a todo tipo de disidencias de ese tipo, no era frecuente en ese tiempo. La electrónica en ese sentido es pionera en introducir estos códigos de respeto, y en ese sentido también es muy temprana la acción política en que nosotros creemos que la electrónica desempeña en Chile en paralelo a estas otras escenas musicales de tal vez más militantes, ¿no? O tal vez más contestatarias, como puede ser el punk rock o el rap. La electrónica también tiene un sentido político muy fuerte y muy importante en esta época. Bueno, yo como periodista obsesionado, casi te diría, por los escenarios y por los espacios en los que pasa la música, casi más que por los artistas, quería preguntarte por un espacio que creo que es muy importante en la historia reciente de Chile, como es el Galpón Víctor Jara. La gente que esté aquí en Barcelona igual podríamos compararlo, la trayectoria con el Ateneo Popular Nou Barris, para que os situéis, pero bueno, mejor nos lo explicas tú. ¿Qué es o qué fue el Galpón Víctor Jara? Qué buena pregunta, porque puede ser que fue y que es a la vez. Técnicamente no existe el Galpón Víctor Jara. Fue un espacio que surgió a instancias de la Fundación Víctor Jara, que digamos es la fundación que surge creada por John Jara, que es la viuda de Víctor Jara, este cantor emblemático asesinado por la dictadura en el año 73. Lejos de asesinar a Víctor Jara y lejos de asesinar su legado, no hicieron sino hacerlo más fuerte. Y, por ejemplo, la fundación generó este espacio el año 2000, a comienzos de los 2002, que se transformó en un lugar crucial en Santiago de Chile para dar espacio a una serie de, no diría bandas, sino escenas completas también, vinculadas con la cumbia, por ejemplo, vinculadas con un sonido latino mestizo muy poderoso en esa época, vinculadas con la cueca, que es un ritmo tradicional chileno, una expresión popular tradicional chilena que también tuvo y tiene todavía un gran arrastre entre la juventud. Y todas estas escenas, entre muchas otras, el rap, en fin, tuvieron en ese lugar un espacio constante, permanente y generoso para establecerse y para poder existir, digamos, y generar audiencias y poder convocar al público. Duró poco, duró 10 años, un poco más de 10 años, finalmente tuvo que cerrar por razones administrativas, mezquinas por cierto, pero el legado que deja ese galpón, como bien dice Pedro Aceituno, que es otro de los coautores del libro, también se traslada hasta la fecha. O sea, cuando hoy tenemos una revuelta popular en Chile, una rebelión popular como la que vivimos desde el año 2019, en la que también vemos en los lugares públicos, en las marchas, a muchos grupos de bronces, por ejemplo, que son grupos de la zona del norte de Chile y de otros países fronterizos, por cierto, también, o cuando vemos a conjuntos de cumbia callejeros, ya no hay escenarios, ahí hay calle, hay avenida, hay veredas. Eso, de alguna forma, y siguiendo a Pedro, que suscribo por completo su tesis, es de alguna forma también una continuidad con lo que se hizo en el Galpón Víctor Jara. Ya en esa época hubo grupos que empezaron a salir de los escenarios, a bajar de los escenarios y a caer a las veredas y a entrar a las calles y a tomarse las calles para tocar. Eso que lo vimos en ese tiempo y que era extraño ahora es absolutamente generalizado. Mientras se pudo salir a la calle en Chile a protestar, ahora no se puede porque tenemos pandemia o no se puede tanto como antes, la música tuvo ese lugar también, esa presencia permanente en las calles, y en alguna medida también se puede vincular con lo que hizo el Galpón Víctor Jara hace ya una década atrás. De manera que es importante en el pasado y también es importante como un antecedente para lo que pasa ahora y lo que va a seguir pasando en Chile, porque tenemos razones para seguir protestando por años todavía acá. Oye, y te quería preguntar, que se me escapó antes, hablando de espacios, de contextos, de entornos, ¿en qué lugar quedan los platos únicos bailables? ¿Quedan ahí entre la calle y el escenario? ¿Qué tipo de espacios son y qué relación tienen también con posteriores encuentros solidarios para recoger dinero? Pues precisamente la gente que ha sufrido en primera línea la violencia durante las revueltas, como se han hecho actuaciones para recoger medicinas, si esto es heredero de los platos, si no, pero ¿qué papel jugaban en cualquier caso este tipo de reunión, que no es una sala de conciertos, pero tampoco es ponerse a tocar en la calle? Sí, bueno, los dos somos periodistas, Nando, así que por esta vez déjame hacerte una contrapregunta antes de responder, porque me parece increíble que estés enterado de los platos únicos bailables. Te preguntaría cómo llega a esa idea, digamos, ¿no? Es porque es tan propia. Como todos los que escuchan a Chico Trujillo, ven el título del disco y dicen, sí, plato único bailable, ¿qué es eso? Claro, ¿qué se puede imaginar que es un plato único bailable? Bueno, sí, pues, plato único bailable es un título muy que refleja mucho lo que pasa en Chile, ¿no? Es una especie de iniciativa solidaria, vecinal, colectiva, de clubes, digamos,
que consiste en que la gente va, paga un importe por comer un plato, digamos, que es un plato único, no es un menú de muchos platos, es un plato que tienes para elegir, o sea, es el plato, puede ser poroto, puede ser cazuela, en fin, y luego pagas y ves un espectáculo, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía hace un rato, el Galpón Víctor Jara de alguna forma también tiene que ver con eso, con la motivación solidaria y benéfica también que tiene la música. Y ahí también vuelvo a citar a Pedro, que me parece muy certero lo que él reflexiona en su artículo sobre cómo esa solidaridad y esa motivación por la colaboración, de alguna forma toma el lugar de la antigua militancia política que pudimos a lo mejor vivir en Chile, los que la vivieron en los años 70, en tiempos de la Unidad Popular, gobierno de Salvador Allende, antes del golpe militar, digamos, ¿no? Donde, por cierto, la militancia política era una experiencia frecuente para las juventudes de la época, y por esa vía se canalizaron muchas energías y mucho del compromiso. Probablemente ahora la militancia política no es una sombra siquiera de lo que fue en ese tiempo, la militancia política en los partidos, al menos los de izquierda, pero no es que se haya ido esa ansia por transformar el mundo ni por hacer cosas por la sociedad, solo que, por ejemplo, se canaliza en estos actos solidarios. No son innumerables las actuaciones que se han producido en lugares como el Galpón Víctor Jara o muchos otros que tienen que ver con esta movilización, con hacer una olla común. Ahora que estamos en pandemia desde el año pasado, las ollas comunes recrudecieron en Chile y es una forma en el fondo de movilizar la solidaridad popular. Y en ese sentido los platos únicos bailables, o como se llaman, los actos solidarios, los shows benéficos, que también se llaman así, son una expresión de lo mismo, de la movilización popular, en este caso llevada a la música, y que tiene que ver con finalmente la dimensión social que tiene la música y que tiene el arte. Se nos va acabando el tiempo, casi que pongamos un poquito de música más y ya hacemos los últimos minutos. Hablamos de popular, así que hablemos de Evelyn Cornejo y hablamos de una canción que se llama La Chusma Inconsciente. Qué mejor, luego comentamos. Evelyn Cornejo. Lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi viento y cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Bueno. Explica. Canciones que ahorran todo tipo de explicación, ahí está todo dicho. De nuevo, recomiendo que la escuchen completa porque está buenísima, es otro manifiesto. Evelyn Cornejo, artista popular por definición en Chile, también buenísima ella. Muy rockera además, ¿no? Un poco reggae, un poco rock, pero también sonidos de bronces, todos los mestizajes que en Chile son tan comunes también con los que estamos tan familiarizados musicalmente. Bueno, vamos a ir cerrando y quería hacerte una pregunta, igual es un poco demasiado genérica o demasiado complicada de responder desde Chile mismo, pero quería preguntarte por todo lo hablado si crees que en Chile hay una conexión especialmente fuerte, intensa, sincera entre lo que pasa en la calle y el quehacer de los músicos, ¿no? Recuerdo cuando hubo el estallido social en octubre del 2019, la cantidad de canciones, de manifestaciones en las que sonaba música, grabaciones instantáneas que se publicaron de artistas famosísimos, incluso fuera del país, Ana Tijoux con el cacerolazo, Camila Moreno subiendo al escenario haciendo un discurso tremendo, Mon Laferte con su performance en la entrega de premios, traperos jovencísimos como Pablo Chile también, del que según explicáis en el libro hay pintadas reproducidas en las paredes de las calles. Este grupo Cuervos del Sur con una canción que prácticamente relata las manifestaciones que hay en la Alameda. Tengo la sensación, al menos desde España, de que hay una relación muy intensa, que es muy fácil a través de la música estar al caso de lo que pasa en el país, cosa que creo que en España no es tan así. Sí, por ahí no puedo comparar un poco las distintas situaciones porque lo que conocemos acá es básicamente una experiencia chilena, pero definitivamente es así como tú dices. Y lo que dijiste al comienzo me hace mucho sentido como una posible respuesta, ¿no? Cuando la música tiene las puertas cerradas de la industria, naturalmente se vuelca a la calle, probablemente. A lo mejor es un efecto colateral de que en Chile a lo mejor, digamos, la industria no siempre haya prestado atención a la música y la música se vuelve
valente en ese sentido y autosuficiente para generar primero una audiencia y luego para vincularse con la calle y con la audiencia, porque en Chile es lo que pasó, es eso. De alguna forma, la tesis que tenemos en este libro, Contrasonido, del que hemos hablado, es esa. La música en Chile tiene ese doble sentido. Por una parte, durante 30 años avisó que venía este estallido, como se llamó al comienzo, el tema de la rebelión popular, y luego ahora sigue en tiempo real capturando y tomando nota y reflejando y refiriendo el movimiento popular como ha seguido avanzando desde octubre hasta ahora. Y en ese sentido, un artículo, sigo citando artículos del libro, un artículo de Javiera Tapia, por ejemplo, periodista también muy vinculada a los temas de la música y el feminismo en Chile, le saca una foto muy certera a las escenas más recientes, digamos, desde el pop chileno, desde los últimos años, y cómo incluso ya actualmente también esas canciones pop dialogan con las distintas reivindicaciones políticas, o no tan políticas, a lo mejor tampoco tan literalmente políticas, sino más de fondo, digamos, que se relacionan con esta movilización social en Chile. Así que efectivamente es como tú dices, esa música en Chile, al menos en Chile, esa música tiene la capacidad de estar en estrecho contacto con esa sensibilidad popular, con esa sensibilidad callejera, y las más de 400 canciones que catastramos en este último libro del que hemos hablado, lo prueban. O sea, hay una masa crítica de música ahí que entre el año pasado o el antepasado y habla a gritos de esta relación estrecha entre la música y su entorno social y su entorno político. Pues casi que lo pones en bandeja. Un mes antes de que estallase la pandemia, entrevisté a Nati Jux aquí en Barcelona, ahora vive en Barcelona. Bueno, no sé si en ese momento vivía, en febrero del 2020, pero ahora creo que sí. Y le pregunté, una de las preguntas que le hice fue si consideraba que Un violador en tu camino, de las tesis, era la canción más importante de la década, y me dijo que de lejos. Y me dijo, te leo lo que me contestó porque era muy interesante. Me dice, me parece súper importante además que por fin dentro de las artes no sea la música la protagonista, sino que lo sea un arte performático. Dice que la música ya acaparó mucho, y por eso es muy bonito que una performance haya tomado una amplitud mundial que no hemos logrado ninguno de nosotros, los músicos. Dice, eso da mucha alegría, y uno lo necesita también como músico porque te obliga a hacer una autorreflexión y un autocuestionamiento, y es muy sano para la cultura, que no se quede enfrascada en la pintura, la escultura, la música, que se vaya moviendo, que no se quede en agua de alcantarilla. Y bueno, que decía básicamente que le parecía algo muy antisistémico, muy antisistema, porque precisamente llega desde otro lugar, desde un lugar inesperado, y escapa todas las reglas de la industria musical, que es una cosa muy primitiva, muy honesta, y que además, lo que estamos diciendo, queda a medio camino entre la manifestación, digamos, un montón de gente que sale a la calle a manifestarse, y la grabación de canciones. Una cosa no es canción porque no existe grabada, no es una manifestación porque ahí hay una actuación, y se queda justo entre medio. Es una cosa como muy primitiva y profundamente de calle. Sí, no, y el efecto que tuvo fue increíble, así, de verdad que mucha gente decía en Chile, eso fue en noviembre del 2019, cuando ya llevábamos prácticamente un mes y más de manifestaciones, podía haber habido cierto agotamiento, y el efecto que provoca, primero que todo en Chile, las tesis con Un violador en tu camino es una especie de insuflar una energía impresionante, volvió a recrudecer la manifestación gracias a ellas, digamos, y luego la multiplicación global de eso, de verdad fue... Yo lo encuentro increíble, probablemente lo más impactante que ocurrió en Chile en términos de la revolución cultural, digamos, que estamos viviendo desde el 2019 hasta ahora. Es, por lejos, como dice Nati Yu, no puedo sino suscribirlo, algo de verdad impactante es la palabra, increíble. Sí, es que yo me quedé un montón de días pensando, además veías es un colectivo que jamás salió del país, pero que actuó en todos los países, digamos, porque la gente retomó la canción, la tradujo. Está replicado. No solo en la radio, porque es una cosa que pueda... Bueno, en los informativos quizá, pero aún así en todos los países ha habido gente que se ha dedicado tiempo a traducirla a diferentes idiomas, una canción que ha volado sin necesidad de grandes medios, sin necesidad de industria, lo que hablabas tú al principio, ¿no? Esta otra definición de popular, porque es que traspasa por esos canales subterráneos que nos unen, digamos, de continente a continente. Sí, totalmente. Absolutamente. Bueno, de muchos de estos asuntos habla este libro en el que ha participado David, Contrasonido. La verdad es que yo lo he estado leyendo y habla de muchísimos géneros: rock, hip hop, electrónica, metal, hardcore, pop, cueca. El libro es descargable, por cierto, en la web de Cuaderno y Pauta.
y a mí me han dado unas ganas tremendas, casi se lo comentaba el otro día, de coger una excedencia y dedicarme un par de años solo a escuchar música hecha en Chile, porque desde aquí nos llegan 4 cosas y está muy bien que a pesar, digamos, o gracias o a pesar del documental Rompan Todo, pues la espita de la curiosidad, al menos a mí se me ha disparado de una forma tremenda. Ahora quizás lo que podríamos hacer es recoger algunas de las preguntas que se hayan hecho. Pedro está en algún agujero de por aquí debajo, y igual tú puedes repescar algo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, de comentarios y preguntas, hay algunos halagos que ya los puedo decir en relación al trabajo periodístico de ambos. Y como preguntas, hay una pregunta de Ángela Prex que dice, hace 2 preguntas. Una es, ¿hay una actitud colonialista por parte de los sellos discográficos grandes, Sony, Warner, EMI, frente a los países más pequeños que no tienen un mercado más grande? Esa es una. Y quizá la relación con la otra, que es, hoy por hoy, ¿cuáles son los canales más usados por donde dan a conocer y difunden las bandas en Chile? La segunda pregunta y la segunda respuesta yo creo que a estas alturas se relaciona con la primera porque básicamente las plataformas digitales son, digamos, hasta hace 2 años atrás podríamos haber dicho que era también tocar en vivo, pero por razones muy obvias ya no se puede, está totalmente cancelada esa opción desde el año 2020 hasta acá, bueno, 1 año en realidad, y por lo tanto quedan solamente las plataformas de streaming, instancias como estas también, pero son suficientes, creo yo, en términos por lo menos de difusión. No sé si en términos de industria, de generar, digamos, ese ya es otro tema en el que no soy experto ni nada, no sé si es en términos de subsistencia, y sería interesantísimo hablarlo con alguien que estuviera al tanto, equivalente a lo que pagaba antes un sello discográfico, pero en términos de difusión es mucho más inmediato, por supuesto, y es mucho más funciona mucho mejor también el tema de las plataformas, el tema de internet en particular. Y sobre los sellos discográficos, claro, eso pudo haber sido, como decía Ángela Precht, tal vez en los años 90, ese cierto colonialismo, pero yo creo que incluso ahora, por primera vez, después de casi 10 años o más, volvió a haber, en Chile al menos, artistas chilenos contratados por sellos transnacionales. Eso dejó de pasar de plano durante por lo menos 10 años, desde fines de los años 90 o comienzos de los años 2000 hasta ahora. De manera que el rol que pudieron tener las discográficas en Chile claramente está atenuado ahora, no es el mismo que tuvieron antes y definitivamente no tienen el sartén por el mango en el sentido de que controlaban y tenían la manija de la industria. No pasa por los sellos discográficos ahora grabar un disco, no pasa por los sellos discográficos aparecer en las radios, tampoco vas a aparecer en las radios sin ellos, pero por último no son, digamos, la única vía posible, y en ese sentido es posible pasarlos por el lado, y las herramientas que da el mundo digital son mucho más instantáneas y también mucho más efectivas, yo creo. Muy bien. Y habría otra pregunta que pensaba yo al escuchar la conversación, un poco con la acumulación de preparar la serie, es en relación a los vínculos, digamos, americanistas de las fronteras nacionales. Si hay algunas experiencias en Chile, no sé si con los países que están más cerca o no necesariamente, que quizás no sean muy grandes, pero que puedan tener alguna relevancia, como, digamos, a nivel musical o social, de fronteras con otros países, no sé si hacia Argentina, hacia el norte. Sí, puede ser interesante. Yo creo que la pandemia es una buena manera de responder esa pregunta, porque tal vez por las razones naturales de confinamiento en las que hemos estado todo este tiempo, aumentó la posibilidad de hacer, vincular, echar lazos a través de medios digitales, ¿no? Y ha habido importantes colaboraciones internacionales o binacionales en este último tiempo. Estoy pensando en un grupo como Santa Feria, por ejemplo, un grupo de cumbia, un grupo chileno de cumbia, que grabó una canción con Traico, que es un cantante chileno-argentino, digamos, de una banda argentina también, y ahí se produce, por ejemplo, un diálogo muy interesante que genera una canción nueva, una colaboración. Hay un video conmovedor que hizo un músico chileno llamado Pedro Aceituno, por cierto, uno de los coautores del libro, que además es cineasta y realizador audiovisual, para una canción de Muerdo, a quien ustedes tal vez conozcan, cantante murciano, y grabó una versión de Yo pisaré las calles nuevamente, que es una canción, como sabemos, de Pablo Milanés, un trovador cubano
de máxima notoriedad, digamos, y el video está hecho en Chile, grabado en Chile, porque aparte Muerto estaba en Chile para el inicio de la rebelión del año 2019, y ahí se produce también un cruce interesantísimo y aparte de verdad conmovedor en términos de imagen, en términos de sonido, en ese trabajo conjunto que se hizo entre Chile y España, digamos, con esta canción y con este video. Cosas como esas hay probablemente más también, sería cosa de hurgar en ellas, pero efectivamente hay una natural, diría yo, tendencia a compartir lenguajes comunes, más allá de que las fronteras geográficas y administrativas así lo impidan. No sé si es algo tan frecuente en términos de que se pueda comparar con la actividad que hay dentro de Chile, pero yo creo que efectivamente hay por lo menos una latencia en cuanto a compartir experiencias también y que se expresan en ejemplos como los que acabo de dar. Yo tengo una pregunta que me llegó. Bueno, una pregunta, más bien una afirmación que me llegó por Twitter. ¿Tienes más tú, Pedro? ¿O puedo lanzar esto? De preguntas es todo. Por aquí solamente quedaba una especie de anhelo que dice: David Ponce y su sabiduría y piedad deberían estar más presentes en programas de televisión y radio. Excelente. Soledad Bianchi. Ole. Muchas gracias. Pues hay aquí un chico que se llama Gustavo, que es chileno, pero creo que vino a vivir aquí de joven. Y no es una pregunta, es una afirmación, porque me decía: tiro de gracia, hicieron el mejor disco de hip hop parido en Chile. Y le he preguntado a qué disco se refería, se refiere a Ser Humano, entonces ya me contestaba en catalán, es el seu primer disco, bueno, es su primer disco, también el primero que me regalaron a mí, a la vez que ¿Dónde jugarán las niñas?, de Molotov. Ahora pienso en la permisividad de mi madre y flipo, porque tenía 9 años cuando le regalaron estos discos. Pero bueno, tan buenos son, tiro de gracia. Sí. Técnicamente no es el primero, es el primero del que pudo enterarse él, yo creo, porque es el primer disco que salió por un sello grande, pero tenían ya un par de demos o EPs previos, del 94 al 95. Ese disco es del 97 y fue un disco explosivo en Chile, fue el disco más popular del rap chileno hasta ese momento, batió récords de venta impresionantes en las radios, cosa rara, lo que hablábamos hace un rato. Sí pasó que esto permeó la industria, permeó la frontera de las radios y la televisión incluso, de manera que el video se escuchó, se vio en MTV, la canción o las canciones sonaban en las radios y efectivamente ellos tuvieron un éxito de aquellos, así muy, muy poderoso, al punto que son una marca generacional y claramente ese amigo y ese músico es un ejemplo de eso. Es una música que marcó a más de una generación, yo creo, en Chile. Y era rap, siempre me llamó la atención. Era rap, mucha letra. Y la gente joven de ese tiempo, que tenían 15 años, se sabían las letras de memoria. No solo los coros, las letras, las rimas completas, que son kilómetros y kilómetros de rima. Bueno, en Chile había gente que se aprendía esas canciones, de verdad. Es muy considerable el efecto y el impacto que tuvo Tiro de Gracia con ese disco Ser Humano del 97. Apuntamos también. Claro. Bueno, todos estos así listados y nubes de nombres y referencias, después los vamos a poder escribir en el texto que acompañará a este video cuando quede subido en el YouTube, y así también puede servir como materiales para continuar, ¿no? Como fuentes para seguir buscando y avanzando en esta curiosidad. No sé, se me ocurría solo para cerrar que había en alguna de las entrevistas que le hacían a Piqui Talarico, el director de la serie Rompan Todo, dentro de toda la polémica sobre quién entra y quién no entra, que una de las ilusiones que ellos tenían es que un poco a partir de la serie se estimulara una curiosidad y la gente fuera a buscar, y quizás en aquella época de los 90 no había tanta facilidad para ir a googlear y conseguir toda esta multiplicación de ventanitas. Y bueno, estamos un poco continuando con esa historia. Yo quería, no sé, agradeceros a los dos, David y Nando, y a la gente que está por aquí participando y la que, bueno, podrá venir a las siguientes sesiones. No sé si quieren cerrar con algún tema o dejar algunas preguntas para no sé, como lanzadas hacia las siguientes sesiones o alguna frase para concluir. Yo quisiera simplemente tomarme este último minuto antes para, efectivamente, primero que todo agradecer, ¿no? Agradecer a Casa América, agradecer a Nando, a Pedro por esta invitación. Es un privilegio conversar, digamos, de estos temas con ustedes y efectivamente, con lo que tú dices,
me queda clarísimo que quedo muy curioso también de ver las siguientes sesiones, para ver si hay paralelismos, ¿no? O para ver si hay contrastes al revés, en temas de la industria versus el underground en distintos países, porque es interesante también hacer estas experiencias comparadas que pocas veces tenemos la oportunidad de compartir. Así que muchas gracias a los dos y muchas gracias también, por cierto, a las 15 autoras y autores y los 15 autores de Contrasonido, gracias a quienes también estoy aquí dando la cara por el libro. Pero es un libro colectivo que los invito a descargar en cuadernoypauta.cl y gracias a quienes me ayudaron a escribirlo. Pues bueno, simplemente que nos avises cuando te llamen de Netflix para hacer la serie. 6 capítulos y los estrenamos aquí en Casa América y cerramos el ciclo estupendamente. No esperemos a Netflix, hagámoslo nosotros, ¿no? Aprendamos algo de esta música independiente y hagámosla solos. Exactamente. Exacto. Pues nada, un abrazo, David, y muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Y saludos a quienes se conectaron y escucharon. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.